Hola compañeros, compañeras, profesora, esperando que todo esté de la mejor manera. Mi nombre es Brian García. Hoy voy a acompañar la clase de Fundamentos de América Latina para hablar un poco sobre el tema de la integración latinoamericana y los escenarios eh, que pueden ser inclusivos y los escenarios que pueden ser exclusivos para esta integración. Entonces, desde mi experiencia investigativa, desde mi experiencia profesional, voy a hablar sobre el deporte en clave cultural, en clave social y también un poco en clave política, en el sentido de que el deporte aglutina gente, aglutina masas y en esas masas y en esas aglutinaciones se pueden tomar decisiones importantes que pueden beneficiar a esos procesos de integración. Además de que pues el deporte en su lógica también mercantil, en su lógica capitalista, ha creado escenarios en los que ha buscado la exclusión y ha preocupado y ha centrado su atención en las lógicas de un espectáculo o de un show, el cual hace que la población se preocupe más por ese escenario de espectáculo, de diversión, como a manera de espectador y no como a manera de practicante, que es un poco lo que es el deporte praxis, ese deporte en el cual yo me relaciono con el otro, yo me relaciono con mi ambiente, con mi medio ambiente y me relaciono incluso en un elemento introspectivo conmigo mismo. Y pues allí es donde se generan un poco las tensiones de lo que puede ser el deporte como integración o el deporte como exclusión. Para ello voy a hablar un poco sobre un marco teórico corto, pero la idea es poder compartirles dos experiencias en las cuales en primer lugar vamos a ver cómo el deporte repercute a ese sentimiento de identidad o a ese elemento de identidad gracias a las políticas públicas de un gobierno de bienestar, ¿sí? Y por otro lado, cómo también el deporte puede ser un elemento de resistencia, ¿sí? En los barrios populares, en las zonas más marginales donde no llega el apoyo estatal para construir tejido social, para buscar salidas políticas. De manera que voy a presentar unos slides, voy a compartir algunas imágenes, algunas fotografías de la UNILA, en donde podemos evidenciar ese, ese tejido social, por así decirlo, o ese elemento intercultural que se presenta en nuestra universidad. A mí me gustaría que se reflexionara desde la perspectiva disciplinar, o sea, cada uno desde nuestra disciplina poder abordar el fenómeno del deporte, el deporte universitario, y la pregunta sería, ¿puede el deporte ser una herramienta para unirnos como pueblos latinoamericanos o también puede reproducir desigualdades y desintegración? A partir de esta pregunta, eh, teniendo en cuenta esta disyuntiva de los procesos de integración y de desintegración que nos atañen como estudiantes de la UNILA, mi investigación de maestría va a analizar el potencial del deporte universitario como herramienta de integración intercultural en América Latina, tomando como referencia las experiencias de la Red Latinoamericana de Ocio, Deporte y Educación Integrada, que es fruto de esa necesidad de la integración de los pueblos en Latinoamérica y que se da cita en Brasil y en Foz de Iguazú a través de un seminario en la cual la universidad está presente. Y de ello, pues también con las experiencias que se pueden analizar y en las que he participado en la UNILA como deportista y como entrenador deportivo.
Esta red nos va a decir, en cuanto a la integración latinoamericana, que las relaciones con el mundo son cada vez más complejas, por eso necesitamos un proyecto integrador común que sea sostenido bajo los pilares del fortalecimiento político, el fortalecimiento económico, educativo, social y cultural, y mayor integración de la infraestructura. Allí vale la pena resaltar el deporte educación que señalan, el deporte educación en cuanto al deporte escolar y el deporte universitario. Entonces, como el deporte universitario, fortalecido desde lo político, desde lo económico, desde lo educativo social y desde la estructura, puede ser un elemento potenciador de la integración latinoamericana. Aquí un poco de los objetivos de la clase, que como lo he venido diciendo, me gustaría que a manera de la experiencia personal identifiquemos en qué medida el deporte o las prácticas corporales o la recreación, todas estas experiencias que pasan por lo corporal, han de fomentar la cohesión social en la universidad. También qué de esas prácticas o cuáles de esas prácticas hemos podido identificar que generen integración o exclusión y cuál sería el papel en la vida estudiantil y en la vida comunitaria, teniendo en cuenta que somos estudiantes migrantes, que estamos lejos de nuestra familia, que muchas veces direccionamos nuestro tiempo de recreación a prácticas que están aisladas de la universidad y que esa oferta, digamos, de cultura, de educación física, de deporte, podrían alimentar nuestra relación, digamos, estudio, ¿sí? Y tiempo libre para fortalecer, digamos, que esa vida comunitaria, esa vida estudiantil. A continuación voy a compartir el primer video, que es, eh, este video va a hablarnos sobre los Juego Evita, que es una competencia deportiva y cultural argentina que se crea en 1948 con el objetivo de fomentar el deporte y la solidaridad entre los jóvenes. Entonces, se centran en el fútbol, pero luego se expanden a otras disciplinas. Si hay compañeros argentinos en este espacio, me gustaría que también pudiera compartirnos la experiencia, si la tuvo, en cuanto a este impulso por Eva Perón de que la sociedad argentina tenga acceso a la salud y a la educación. Entonces voy a compartirlo. Ahí viene, pibe, hay que apurarse. Si no llevamos estas fichas enseguida, no vamos a poder jugar. Pero no tenemos nada. Pero Melón, ¿no escuchaste la radio? Evita lo da todo. Jugaremos en cancha grande, con referí todo. Todos los niños de mi patria caben en mi corazón. El campeonato infantil Evita los ha reunido en una justa deportiva sin precedentes. El resultado de este campeonato no debe contarse en goles. Ha llegado otra finalidad mucho más alta. Que todos ellos, un solo equipo, será campeón. Pero todos y cada uno habrán vivido la hermosa realidad que encierran las palabras de nuestro presidente al decir: los únicos privilegiados son los niños. El deporte los une, el abrazo fraterno se hace cierto. En zonas frías, en tierras cálidas, en fin, en toda la patria, el campeonato está en marcha. Y llega el gran día. En las canchas de los grandes, más felices que nunca, están hoy ellos. Así viven ahora los niños de la nueva Argentina, porque una mujer surgida de la entraña misma del pueblo, Eva Perón, levantó la bandera de su defensa. Entonces, como pregunta en este primer video es, ¿quiénes quedan fuera del deporte cuando no es pensado como un derecho? Aquí lo están pensando como una política pública, como en un estado social de derecho, en el cual impera la salud, la educación, la vivienda, el transporte,
¿sí? Pero cuando es una lógica neoliberal, privatizadora, donde nos implantan, eh, donde nos imponen eh, diferentes lógicas eh, colonizadoras o digamos estas lógicas de competencia, de pasar por encima del otro, ¿sí? ¿Dónde queda, o sea, quiénes quedan fuera del deporte cuando no es pensado como un derecho? Esto me parece importante como un escenario de integración para pasar a la siguiente, al siguiente slide, donde algunos autores van a hablarnos en lógica de que sí, el derecho es un hecho de una práctica social porque reúne gente, ¿sí? Porque hay movimiento, porque hay pensamiento, ¿sí? Es un campo social, se hace en una lógica, digamos, donde hay un juego, hay una actividad física, ¿sí? Van a haber relaciones sociales y tensiones de poder porque quienes dirigen estas lógicas, estas participaciones van a intentar siempre ejercer un poder, ¿sí? Y es un espacio intercultural desde la manera crítica que habla Dussel y Walsh, donde se negocian identidades y se construyen vínculos. Esto lo hemos podido ver en las diferentes prácticas autónomas, autogestionadas que se encuentran en la UNILA. Hablando ahora un poco sobre esa disyuntiva de lo que nos integra y nos desintegra a partir del deporte, un poco sobre la experiencia de lo investigado, los encuentros interculturales, ¿sí? La identidad colectiva que nos da las justas deportivas, los encuentros deportivos, la inclusión y la ciudadanía. Esto un poco tomándolo desde el punto de Norbert Elias, cuando nos dice que eh, entre aspas empieza a ser civilizado en la medida en que no se responde con violencia. Entonces, entre menos violento soy, más civilizado soy, entre comillas. Entonces, el deporte nos permite como eso, entrar en unas justas, entrar en una confrontación, pero teniendo como unos valores o unos... Eso, Cami, dale. 10, 9, 8, 7, 6,
Ceci, no vamos para el medio. Vuelvan con los Estoy en una organización de fútbol y derechos de las mujeres que se llama Abriendo la Cancha, que promueve el fútbol para mujeres, con mujeres, que nació de la práctica del fútbol. Todas tenemos muchos años de jugar al fútbol y de jugar al fútbol juntas, algunas, de encontrarnos en la cancha, y a partir de jugar y de reconocerse en la cancha nos empezamos a conocer un poco más afuera de la cancha y a ver cuáles eran nuestro estar en el mundo, con cuáles intenciones, cuáles deseos. Entonces dijimos, bueno, hay que trabajar con la infancia y empezamos a ver de abrir un espacio en Campo La Ribera. Bien, vengan acá, por favor. Atrás del cono. Vamos, ahí. Calma. Yo soy la profe de educación física. Es una de las tareas más hermosas que me toca hacer. Nos juntamos y hacemos prácticas de fútbol, pero también es importante trabajar en el juego. A mí me gusta, en lo personal, trabajar mucho el juego, porque a través del juego podemos desarrollar muchas cosas, podemos desarrollar, bueno, todos los conceptos que trabajamos de defensa, ataque, las estrategias, las técnicas, pero es muy importante esto de conectarnos con la otra persona, con nuestra compañera. Y los juegos nos acercan, respetamos las reglas, trabajamos los valores y sobre todo creo que te hace ser feliz. Parátate, 10, 9, cruza, cruza. Sigue, 6, 5, 4. Surge como la necesidad también de transmitir y de empezar a organizar espacios de la infancia. ¿No? Todas jugamos en la infancia y en algún momento de nuestra vida, nosotras estamos alrededor de los 40 años, en algún momento en nuestras infancias se censuró el fútbol. Fue un lugar al que no debíamos ir, un ejercicio del cuerpo en el que no debíamos mostrarnos como mujeres, con mucha oposición a que ocupemos ese espacio. Y muchas dejamos de jugar. Y nos reencontramos con eso a partir de hacer trabajo de voluntad y de conciencia, digamos, ya pasadas nuestra adolescencia, en la juventud, y algunas están volviendo ahora con 30, 40, 50 años a volver a jugar y a volver a conectarse con esa infancia. Bien. Yo recuerdo que cuando era chica no había un espacio libre, gratuito para jugar donde haya una profe que me dijera, vení, participá, no tenés que traer nada. Eran todos espacios cerrados o de varones, y cuando jugábamos en la calle, que sí jugábamos con mis amigas, eran hermosos espacios, jugando en la calle de tierra, pero siempre estaba esta cosa de decirte marimacho, gamboa, las chicas no juegan, de pegarte fuerte, entonces de golpes, y entonces uno llegaba a la casa y decía, ¿por qué si me divierto tengo que sentir esta sensación de insatisfacción? Yo creo que con las niñas ahora quizás hay más posibilidades de ocupar espacios en la cancha. No está tan fuerte el estigma o la presión de, bueno, no, esto es solo un espacio masculino, pero a la vez, muchas veces, incluso no solo con las niñas, con adultas también, muchas veces se entiende que la mujer tiene que hacer lo mismo que el hombre en la cancha, y no es así. O sea, realmente creo que vos ves cuando los padres, por ejemplo, o los familiares van a ver el partido o van a estar acompañando como hinchada el fútbol femenino,
Y muchas veces no están entendiendo que la lógica es diferente, ¿no? Hay otra, bueno, otro estar en la cancha desde el ser mujer. La posibilidad que nos da el fútbol para desarrollarnos como seres humanos, ¿no? Como mujeres, como habitando el cuerpo, habitando espacios, habitando placeres y el compartirlos con otras mujeres. A mí me da una alegría, me da un sentido cotidiano, digamos, a la existencia, el compartir esos momentos con mis compañeras, con amigas, con gente que a lo mejor no conozco y conozco a partir del juego, ese amor por un juego, y poder vivirlo plenamente sin censura, entendiendo que trabajando juntas, apoyándonos, siempre se puede un poquito más. Ella va a ir hacia ustedes cuando ustedes toquen la pelota. ¿Ok? Falta la arquera. Estuve hablando con el micrófono apagado, pero bueno, me parece un documental muy interesante porque nos abre las posibilidades del deporte a, pues a todas las subjetividades humanas, ¿sí? Ellas en su documental donde rueda la pelota hay encuentro, y abriendo la cancha, me parece que eh, desarrollan esas prácticas corporales como arenas públicas, donde se indagan las identidades, donde hay relación con la cultura, con esta cultura internacional globalizada, que son como propuestas contrahegemónicas de lo que eh, nos han dicho que debe ser, que el deporte debe ser violento, que el deporte tiene que ser masculino, que el deporte tiene que ser de élite, y no le abren el abanico a lo que puede ser eso, como el deporte social comunitario. Y bueno, esto dentro de nuestras disciplinas, dentro de la educación, dentro de las políticas públicas desde los medios audiovisuales, pues sería muy importante tomarlo como medio de herramienta para nuestros objetivos de integración latinoamericana. Siguiendo con el análisis, entonces, ¿es en Latinoamérica el deporte un puente de integración o es un espejo de nuestras desigualdades? Porque el desarrollo tecnológico, el desarrollo de las fuerzas productivas, la gente que juega el tipo de deporte que juega, eso genera integración, genera desigualdad, que cada vez menos gente pueda disfrutar de un espectáculo deportivo porque es muy costoso, o que una persona no pueda después de los 30 años hacer deporte o aprender más sobre un deporte porque solamente tuvo la posibilidad en su infancia cuando estuvo en la escuela. ¿Cómo el deporte puede ser un derecho y no un privilegio?
cómo el deporte puede ser exactamente lo contrario a una inversión que tenga que hacer monetariamente uno, ¿sí? Y de esa manera preguntarnos qué deporte, o qué es lo que yo me pregunto mucho, qué deporte debería construir para nuestra Latinoamérica, ¿sí? Teniendo en cuenta que el deporte, como, como lo pinta la modernidad, es un deporte en avanzada, sí, pero anteriormente habían unas prácticas más antiguas o predeportivas, por ejemplo, de ir a pescar cuando teníamos que ir a pescar, cuando se tenía que ir a pescar, o cuando se tenía que correr para cazar, o, o más adelante en los deportes de contacto cuando se entrenaban para las guerras, ¿sí? Las artes marciales. En este tiempo, eh, los juegos, las prácticas deportivas más tradicionales, como en el Brasil la capoeira, ¿sí? O deportes adaptados como el rugby, eh, en Argentina, ¿sí? Como el béisbol en el Caribe, que mueve masas, que mueve las fibras de la gente, el fútbol en toda Latinoamérica, ¿sí? En mi caso, yo de pequeño tuve la fortuna de trabajar como profesor, como ayudante a un profesor de tenis en un barrio popular que fue en el barrio en el que yo nací, y lo aprendí, y ahora pues se me abrieron una cantidad de posibilidades desde que lo aprendí a los 14 años, de conocer, de viajar. En este momento estoy en China trabajando, ejerciendo gracias al deporte que está en los barrios populares, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo hacer de que no sea un privilegio, sino que sea un abanico y una posibilidad para todos y para todas? Y de esta manera, a modo de conclusión, para cerrar y dejar también como la reflexión, que el deporte, lejos de ser un accesorio lejos de ser un espacio accesorio o secundario dentro del proyecto educativo superior de la universidad, el deporte puede ser significado como un campo de formación política, estética, ética, donde se disputan sentidos de pertenencia, se ensayen formas de convivencia intercultural y se construyan redes de solidaridad regional. Esto trayéndolo pues de que el deporte en el sentido social, pues prevalezca su sentido lúdico, la libre elección, la satisfacción, y pues que están ubicados en un espacio y en un tiempo donde la gente pueda acceder a ellos. Por eso pues es tan importante la creación de la política pública en la UNILA, donde se identifique, donde se puedan tener una ruta de cómo una persona que practique deporte puede acceder a, no sé, a una bolsa que le pueda recompensar de su esfuerzo para los entrenamientos, ¿sí? O cómo puede prepararse un equipo deportivo para viajar a competir eh, de manera de esa competencia que es cuando yo aprendo del otro, pero en esa confrontación y en esa dialéctica de las acciones motrices, cómo hacer para que los individuos en la universidad se enriquezcan de eso y no estemos a merced de que hayan talentos en nuestros países, de que hayan talentos en nuestras regiones y terminen en las universidades estadounidenses, participando allá en esos modelos donde pueden estudiar y pueden competir, y terminan llevándose todo el capital humano, o todo el capital, diría Bourdieu, capital cultural de nuestra gente para allá. Como último, preguntarnos en nuestra lógica latinoamericanista quiénes somos culturalmente, cuál es nuestra identidad histórica,
Y esto, digamos que yo me lo pregunto aquí como migrante, porque ¿qué nos hace latinoamericanos? ¿Sí? ¿Quién soy yo mismo identificado como un colombiano, que me identifico con las costumbres bolivianas, venezolanas, caribeñas, amazónicas, andinas? Entonces, todo esto con el fin de construir puentes a partir de nuestro saber disciplinar para esa integración latinoamericana, ese sueño de la patria grande, ese sueño de nuestra América, de la Via Yala. Y pues eso gracias a estas redes de conocimiento, a estas redes académicas que nos permiten, eh, disculpen, que nos permiten proponer, que nos permiten situarnos, que nos permiten eh, hablar, liderar. Y con esto, pues llegaré al fin de esta presentación, agradeciendo su tiempo, agradeciendo pues sus comentarios, sus críticas, sus experiencias. A manera evaluativa, a mí me gustaría que ustedes en una cuartilla pudieran responder a una de las preguntas que yo he hecho aquí en esta presentación. Voy a, voy a retroceder entonces a las preguntas, que ustedes puedan responder a una de las preguntas a partir de los videos o algún aporte, pero la idea es que me hagan saber cómo también esas experiencias particulares subjetivas nos ayudan a enriquecer eh, estas propuestas. Yo por mi parte pues seguiré investigando, seguiré explorando, por ejemplo, esta red latinoamericana, que es casi como que mi objeto de estudio, uno de mis objetivos más grandes en la investigación, de cómo contar con mayor presencia de profesionales y de personas interesadas en este tema de la educación física, del deporte, de la recreación, de la experiencia corporal, de las prácticas interculturales en el deporte. Y bueno, muchísimas gracias por su atención, esperando terminen un día de la mejor manera.